Hola, buenos días. Regresamos después de 2 semanas de vacaciones para hablar de humanismo, renacimiento y reformas. Vimos que se produce en aquella época una revolución en el pensamiento con el humanismo que da la espalda a la Edad Media y se inspira de la antigüedad greco-latina. A este cambio en el pensamiento, a este cambio intelectual, corresponde una revolución artística que llamamos el Renacimiento, que se inspira también de la antigüedad, y podemos hablar de revolución porque cambia la forma de mirar y cambia la manera de representar. En efecto, el Renacimiento es una nueva manera de representar al hombre y el mundo, como el humanismo es una nueva manera de pensar lo que es el humano y lo que es el mundo. Esta revolución artística no es posible sin clientes, porque las obras de arte se producen cuando el productor recibe un salario porque tiene que ganarse la vida. Entonces tenemos clientes que llamamos los mecenas, son los que ofrecen hospitalidad, protección y dinero, por supuesto, a los artistas, pero a cambio de una gloria inmortal. Eso es el contrato. Estos clientes, ¿quiénes son? Tenemos primero los clientes de siempre, los antiguos clientes, que ya están presentes en la Edad Media. Se trata de la Iglesia Católica, se trata de los reyes, del emperador, del Papa, que es un monarca, tanto como el jefe de la Iglesia, de la masa de los señores. ¿Por qué pagan obras de arte? Bueno, la Iglesia hace construir y decorar iglesias para la mayor gloria de Dios y la mayor gloria también de la Iglesia misma. En cuanto a los soberanos, hacen lo mismo, su objetivo es también afirmar su poder, su riqueza, su importancia. Aquí vemos ejemplos de estos príncipes que son mecenas. Tenemos el Papa Pablo III, que aquí está representado con un busto, y bueno, es una manera de convertir en alguien inmortal a este papa, porque hasta nuestra época lo conocemos y sabemos cuál era su aspecto. De la misma forma tenemos un busto de cerámica del rey de Francia, Francisco I, y este rey también cuenta en el arte para dar la imagen de un rey moderno, poderoso, rodeado de artistas, pues de un personaje clave y del hombre que domina el reino de Francia. Estos, entonces, antiguos clientes continúan pidiendo obras, pagando artistas, por supuesto. Y para ellos el arte es una forma de propaganda, es una forma de publicidad, es una manera de presentarse como quieren ser vistos. Es una manera de dar para la historia cierta imagen de lo que son y de, por supuesto, su poder. Otros clientes aparecen, nuevos clientes. No son señores, son mercaderes, son banqueros, enriquecidos por el comercio, y por ejemplo el comercio con América. ¿Qué hacen con tanto dinero? Pues su objetivo es mostrar su riqueza, es
tener también una gloria inmortal. Van a pagar estos mercaderes, estos banqueros, van a pagar artistas para construir palacios urbanos donde viven, para hacer retratos en estatua o en pintura, poco importa, pero retratos de estos personajes que entonces efectivamente se vuelven inmortales. Y aquí tenemos, por ejemplo, el gran hombre de la familia de Medici, familia de Florencia, familia de banqueros, que dominó la vida política de la ciudad, pues se trata de Lorenzo el Magnífico no porque sería hermoso, pero magnífico porque da mucho dinero a muchos artistas. De la misma forma, a la derecha vemos a Jacob Fugger, llamado el Rico, que es el banquero del emperador, aquí representado por el pintor Alberto Durero. Entonces, estos nuevos clientes compran obras y para ellos también este arte es una publicidad, es una propaganda, es una manera de decir soy el mejor, mi familia es la mejor, mi ciudad es la mejor. Porque existe una competición, una competencia y una competición permanente entre los mercaderes, los banqueros. Aquí tenemos una obra comprada por un burgués florentino y es muy interesante para presentar a los nuevos clientes. Es una pintura religiosa. El tema es la adoración de los magos. El niño Jesús acaba de nacer, lo vemos aquí con su madre, la Virgen, con su padre, José, su padre de adopción por lo menos, y estamos en el Belén y tenemos 3 reyes magos que se arrodillan y que presentan regalos, que presentan riquezas. Tenemos también todo un público. Y lo interesante es que en aquella época, en la época en la que se realizó esta pintura, era posible identificar varios personajes presentes. Era posible identificar, por ejemplo, a Lorenzo de Medici, llamado el Magnífico, aquí representado con sus amigos humanistas, Ángel Policiano, que es un filósofo, y también Pico della Mirandola, que es un humanista famoso por su inmensa cultura. En cuanto a los Reyes Magos, son el abuelo de Lorenzo, Cosme el Viejo, el padre de Lorenzo, Pedro, y el tío, que se llama Juan de Medici. Está presente también el hermano de Lorenzo de Medici, Juliano, que fue asesinado por una familia enemiga, los Pazzi, familia enemiga de los Medici. Tenemos también a la derecha de Juliano un hombre que mira al público y que se designa con el dedo. Aquí está el hombre. Este hombre es el mecenas, es el hombre que compró la pintura. Se llama Spare Zanobi el del Lama. Es un florentino que se ha vuelto rico, en parte gracias a los Medici, y es su manera de hacerse famoso y también es su manera de dar la gracia, gracias a la familia de Medici. Otro elemento importante y interesante es que a la derecha tenemos también un personaje que mira al público. Este hombre es el pintor, es Sandro Botticelli. Y eso es interesante porque no solo tenemos nuevos clientes, sino también nuevos artistas. Aquí vemos más precisamente este autorretrato de Sandro Botticelli, l'autoportrait, es decir, que se pinta a sí mismo.
Nuevos artistas, ¿por qué? Hay algo que no cambia para los que realizan obras de arte. En la Edad Moderna, como en la Edad Media, trabajan en un taller dirigido por un maestro, el que tiene más experiencia, el que posee el taller, está rodeado por oficiales, es decir, trabajadores experimentados que reciben un salario, y también por aprendices, los jóvenes que están aquí para aprender la profesión. Y todos los artistas de aquella época pasaban por un taller como aprendiz, porque así en aquella época se enseña la profesión, que sea de pintor, de escultor o lo que sea. Eso no cambia. Lo que cambia es que en la Edad Media las obras de arte que se realizan quedan anónimas. En general no conocemos el nombre de la persona que realizó la obra, porque se considera que una obra de arte es una obra de artesano, una obra de sirviente, es decir, de doméstico. Entonces significa que el autor no es importante. Lo que es importante es el objeto, lo que es importante aún más es el cliente. Así que conocemos el cliente, pero en general no conocemos el nombre del que realizó la obra. La situación cambia con la Edad Moderna. La situación cambia porque poco a poco el que realiza la obra de arte ya no se considera como un artesano o un doméstico, sino como un creador, como un artista, como una persona, como un individuo, como alguien que tiene un estilo personal, como alguien que los clientes se disputan. Y entonces este artista, porque ahora podemos hablar de artistas, este artista tiene un derecho nuevo. Lo vamos a ver aquí con esta escultura de mármol muy famosa, La Piedad del Vaticano. Se trata de la representación de la Virgen que está llorando con el cuerpo de su hijo muerto en los brazos. Y esta estatua, vamos a verla de más cerca. Acerquémonos. En el pecho de la Virgen podemos ver una inscripción. Está escrito algo. ¿Qué está escrito? Es una inscripción en latín. Está escrito: Miguel Ángel Buonarroti, florentino, lo hizo. Significa que Miguel Ángel, que realizó esta escultura, firma su obra, firma la escultura, afirma que es el autor de esta escultura. ¿Por qué lo hace? Porque, como era muy joven, había personas para dudar de que fuera el autor de esta estatua, y entonces, para afirmar que efectivamente él era el autor, decidió grabar su nombre. Entonces, el artista es un creador, tiene un estilo personal diferente, y entonces parece lógico firmar su obra. Tiene, como decía, un estilo personal, significa que el artista tiene más libertad. Puede firmar, los clientes se lo disputan, significa que el artista también recibe más respeto y se considera como una persona interesante, como una persona importante. Lo vemos también con esto. Se trata de un dibujo y de una pintura de un mismo artista alemán que se llama Alberto Durero. Se dibuja cuando tenía 13 años y se pinta cuando tenía 22 años. Son autorretratos. Y ya se puede notar que a los 13 años tiene mucho talento. Y es interesante porque se representa a sí mismo, es una manera de observar el cambio con la edad,
es también la ocasión de ver la evolución de la moda y es interesante porque el artista se representa como una persona muy elegante, vestido como si fuera un noble, eh, toma el tiempo necesario y el material necesario para pintarse a sí mismo. Es interesante porque entonces significa que se estudia a sí mismo y se representa cuando tenía 28 años de una forma interesante, de una forma muy frontal, y es la manera en aquella época con la que se representa a un personaje clave en el mundo cristiano, es decir, Jesucristo. Jesucristo que se representa más o menos de la misma forma. Vemos aquí entonces que el artista se considera como una persona importante, como un creador, un poco a la semejanza de Dios. Para presentar una prueba de este cambio, vamos a comparar dos textos. El primer texto que tenemos aquí es el fragmento de un contrato entre un pintor que se llama Domenico Ghirlandaio. Lo interesante es que 3 años después fue el maestro, el profesor de Miguel Ángel, y el Hospital de los Inocentes en Florencia. El Hospital de los Inocentes es una organización que depende de la Iglesia católica. Entonces son clérigos, son monjes que dirigen este hospital. Aquí tenemos el texto. Este día, el 23 de octubre de 1485, el dicho Francisco deja en manos del dicho Domenico Ghirlandaio y le encarga pintar un panel, un panneau de bois, que el dicho Francisco hizo fabricar y fournir. Aquel panel, el dicho Domenico Ghirlandaio preparará a sus expensas, a ses frais, y debe pintar el dicho cuadro enteramente de su propia mano, según el modelo dibujado en papel, con los personajes y de la manera que ahí están indicados, en todos los detalles, según lo que yo, Fray Bernardo, Frère Bernard, considero mejor, y sin desviarse de la manera y de la composición del dicho dibujo, y debe pintar el dicho cuadro entero a sus expensas, con colores de buena calidad y polvo de oro, la poudre d'or, en los ornamentos como Dios manda. Y el azul debe ser ultramar, del valor de 4 florines la onza, y debe haber acabado y remettre el dicho cuadro dentro de 30 meses. Recibirá como precio de este cuadro los convenidos 115 gros florinos, si me parece a mí, Fray Bernardo, que los vale. Este contrato es interesante porque ya sabemos que el pintor pertenece a un taller, pertenece también a un gremio, una organización profesional, cuyas reglas debe respetar, pero lo que vemos aquí, además, es que el pintor obedece a clientes exigentes. No tiene mucha libertad, porque Fray Bernardo, el responsable del hospital, lo controla todo, lo decide todo, más o menos. Aquí tenemos un contrato, mucho más un contrato entre un artesano y un cliente que entre un artista y un cliente. Este contrato lleva a la realización efectiva de un cuadro que conocemos. Aquí está. Aquí tenemos el cuadro realizado por Ghirlandaio. Vamos a comparar este texto con un texto escrito más de 50 años después, más o menos entre 50 y 60 años después, un texto que es el fragmento de una carta de Francisco III de Gonzaga, el duque de Mantua. Mantua es un estado independiente, entonces es un príncipe, que escribe a su representante en Roma.
y que escribe a su representante pues lo que sigue. Pide a Miguel Ángel que tenga a bien hacerme el honor de trabajar para mí y que se digne a ejecutar a su voluntad una escultura o una pintura. Poco me importa que sea la una o la otra, en tanto que sea la obra que desea realizar. Y si por casualidad pregunta qué tema deseamos, dígale entonces que solo queremos una obra de su propia inspiración. Bueno, el tono es totalmente diferente, es mucho más respetuoso hacia el artista y se nota también un cambio. En el primer texto, lo importante es el tema de la pintura. Lo importante es la escena que quiere presentar el hospital. Entonces, el cliente decide lo que se representa y cómo se representa. Aquí no. Aquí se nota que la única cosa que quiere el mecenas es un Miguel Ángel. El mecenas ya no compra un objeto artesanal anónimo, ya no compra una pintura con un tema preciso y un estilo preciso que ha decidido, quiere y compra un Miguel Ángel. Compra más la firma que la obra. Lo que le interesa es que sea un trabajo de Miguel Ángel. Aquí vemos cómo el artesano se convierte en artista, vemos cómo se vuelve una persona mucho más importante, con un estilo personal, cuyo talento se reconoce plenamente. Y de todas formas, una persona como Miguel Ángel no es un especialista. Miguel Ángel puede hacer escultura, pintura, es también arquitecto, es poeta, entonces es todo un humanista, es todo un erudito, un sabio. Es lo mismo con alguien como Leonardo da Vinci, que es pintor, arquitecto, ingeniero, anatomista. Estos personajes, además, están en competición permanente para los clientes mayores, por eso afirman su estilo personal. Quieren ser los mejores para atraer a los mejores clientes, exactamente como los mejores clientes se disputan los mejores artistas. Una cosita más. Aquí hablamos mucho de hombres. Los artistas son en general hombres, pero hay también algunas mujeres, como por ejemplo la italiana Sofonisba Anguissola. Es una pintora, es profesora de pintura de la joven reina de España, de origen francesa, la reina que se casa con el rey Felipe II. Y aquí, pues precisamente, tenemos un retrato del rey Felipe II realizado por la dicha Sofonisba Anguissola. Y la verdad es que es uno de los mejores retratos que se realizaron de Felipe II. Entonces hay también algunas mujeres entre estos artistas. Pues nuevos clientes, nuevos artistas, nuevo arte. Un arte que se diferencia del arte medieval por la influencia del arte antiguo. Ya se nota esta influencia con el edificio que vamos a ver, que va a ser un modelo para los artistas en Italia. Este edificio, aquí vemos su techo, es este. Su nombre oficial es Basílica de Santa María de los Mártires, pero el nombre por cual se conoce es el Panteón. Es un templo romano. Es un templo romano reconstruido en el segundo siglo después de Cristo. Es un templo muy bien conservado. Y podemos ver que efectivamente es un templo típico de la antigüedad, con sus columnas, con su frontón triangular. Y es un templo muy bien conservado porque se convirtió en iglesia
Y este edificio tiene una cúpula extraordinaria que vemos aquí. Esto es una fotografía. Para entender cómo se organiza el edificio, aquí lo vemos. Si tenéis ganas de visitar de forma digital el edificio, lo podéis hacer con la dirección que está abajo de la imagen. Pues aquí vemos cómo se organiza este edificio. Tenemos una entrada con las columnas y el frontón, y tenemos el edificio principal, dominado por una cúpula muy grande. Este edificio tiene la forma de una esfera de 43 metros de diámetro. Y el edificio está dominado por una cúpula construida en hormigón, porque los romanos ya conocen el hormigón. Es una obra realizada gracias a un encofrado de madera que permite dar la forma al hormigón, en el que está realizado la cúpula. Y es una cúpula extraordinaria porque, otra vez, es muy grande, 43 metros de diámetro, es enorme. Y este edificio, para los artistas del Renacimiento, es una maravilla que quieren imitar. Y lo van a hacer. Aquí tenemos un edificio del siglo XVI que a toda vista, a todas luces, efectivamente imita la forma del Panteón. Este edificio es un edificio realizado por el arquitecto Andrea Palladio. Aquí estamos en Italia, realizada pues en el siglo XVI y se llama la Rotunda, por un motivo evidente. Entonces aquí tenemos una especie de panteón que tendría 4 entradas en vez de una. Pero la imitación es evidente. Habréis notado que el arquitecto utiliza todo el vocabulario arquitectónico de la antigüedad. El frontón, la cúpula, las columnas, porque en el periodo del Renacimiento se utilizan las columnas griegas, columna dórica, columna jónica, columna corintia y también columna romana que llamamos toscana. Así que, de nuevo, se hacen edificios utilizando los elementos de la arquitectura greco-romana. En el suelo de Italia, además, se descubren maravillas, se descubren estatuas antiguas. Aquí tenemos dos ejemplos, el Laocoon, que se descubrió en Roma. El Laocoon es una estatua que ilustra una historia de la mitología y es muy impresionante por el realismo de la anatomía, de la actitud, de los sentimientos expresados por los personajes. Tenemos también la Venus dei Medici de Florencia. Es una escultura antigua, es una copia romana de una escultura griega presente en la colección de la familia de Medici y es también, pues, para los artistas del Renacimiento un modelo. Habréis notado que estas estatuas no tienen colores porque se han encontrado en el suelo, en la tierra, después de siglos en la tierra, y entonces estas estatuas han perdido sus colores porque en la antigüedad se pintaban las estatuas, pero como la gente de la época del Renacimiento descubren estatuas sin color, piensan que así eran las estatuas en la antigüedad y por eso dejan de pintar las estatuas. En la Edad Media se pintan las estatuas. Como encuentran estatuas antiguas sin pintura, deciden que es lo mejor, es mejor entonces no pintar a las estatuas, copiando la antigüedad. Pues es lo que piensan. Entonces los artistas van a
inspirarse de estas estatuas que quieren representar la belleza ideal, presentar el cuerpo humano en toda su armonía, en toda su belleza, y por eso en la antigüedad se utiliza mucho el desnudo. Bueno, en la Edad Media no se hacen desnudos, pero en el Renacimiento sí que van a hacer de nuevo desnudos. Aquí tenemos el primer desnudo en el arte occidental desde la antigüedad. Es una escultura de Donatello, artista de Florencia que trabaja para los Medici, y es una estatua con tema bíblico. Se trata de David. Otros artistas aquí en el siglo XVI van también a inspirarse del arte antiguo, de la escultura, para representar personajes que se refieren a la Biblia, como el David de Miguel Ángel, a la mitología, como el Perseo de Benvenuto Cellini, o también a la historia antigua de Roma, como el rapto de las Sabinas de Juan de Bolonia. Pero se nota que imitan, se inspiran, intentando superar estas esculturas, entonces imitan el estilo antiguo y van a utilizar de nuevo el desnudo. Y podéis entender también que estudiar la anatomía para estos artistas es importante para representar de la forma más realista posible los cuerpos. En Roma descubren o tienen estatuas ecuestres de emperadores romanos. Aquí tenemos una, por ejemplo, del segundo siglo después de Cristo, estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio. Bueno, van a imitar la estatua ecuestre para representar a grandes generales de la época. Donatello, por ejemplo, el que ha hecho el David, el primer desnudo del arte occidental, ha representado un jefe militar llamado Gatamelata bajo forma de estatua ecuestre, exactamente como se podía hacer en la antigüedad. De la misma forma, ya lo vimos, se realizan en el Renacimiento bustos. El busto es algo típico que podemos encontrar en el arte greco-romano. Estos artistas del Renacimiento van también a hacer dibujos que muestran que consideran el cuerpo humano como muy equilibrado, como un ejemplo de armonía. Aquí tenemos dibujos de Francesco Martini que presenta al hombre como el modelo para organizar para las proporciones de un edificio y también de una columna. El cuerpo humano, entonces, es la referencia para la armonía de las proporciones. Es lo que vimos también con el dibujo de Leonardo. Se trata de un arte nuevo porque rompe con la Edad Media, pero es un arte nuevo también porque se utilizan nuevas técnicas. Aquí vemos una pintura que representa una arquitectura antigua. Se trata de representar una ciudad ideal. Representa pues edificios con un estilo antiguo y se nota que se representa esta ciudad como si tuviéramos frente a nosotros una fotografía. Se trata de representar de forma muy realista esta ciudad y se trata de representar las tres dimensiones, la profundidad, dar un sentimiento de espacio, un sentimiento de distancia. Aquí vemos el equivalente realizado en 3 dimensiones por ordenador. Entonces el objetivo es dar esta impresión de 3 dimensiones a pesar de realizar una pintura entonces en 2 dimensiones. ¿Cómo se realiza? Pues se realiza con técnicas que en la edad medieval no se conocía o se conocía mal.
tenemos la técnica de la perspectiva geométrica, también llamada perspectiva, en este caso, lineal. Es un método de representación que construye la obra alrededor de un punto de fuga, y a partir de este punto de fuga se dibujan líneas de fuga. Y este sistema permite dar el sentimiento de profundidad, el sentimiento de espacio de 3 dimensiones. Es un sistema que los humanistas, que los artistas descubren, perfeccionan, y entonces permite hacer representaciones muy realistas. Hay otra técnica también que se utiliza, se llama la perspectiva aérea o atmosférica. Aquí tenemos una fotografía de montañas y vemos que con la distancia las montañas se vuelven poco a poco más claras y también más borrosas. Hay menos detalles cuando nos alejamos. Y eso lo hacen también, lo reproducen los artistas del Renacimiento. Aquí tenemos una pintura de Leonardo da Vinci y podemos ver que en su paisaje las montañas se vuelven con la distancia cada vez más borrosas y cada vez más claras. Los artistas de los Países Bajos, de Flandes, hacen lo mismo. Vemos que con la distancia, para dar este sentimiento de distancia, los relieves se vuelven más claros y más borrosos. También otra técnica nueva, en la Edad Media se utilizaba para pintar la técnica del fresco. Es una pintura mural que se realiza en un mortero fresco. Se utiliza también la pintura al temple, pero aparece un nuevo método. Un nuevo método que permite hacer este tipo de pintura. Bueno, no hace falta presentarla, es la Gioconda. Y la Gioconda tiene este aspecto amarillo. Lo que vemos a la izquierda es el aspecto hoy en día de esta pintura. ¿Por qué este color amarillo? Por el barniz, el verniz, que ha envejecido y entonces queda este color amarillo. A la derecha tenemos una reconstitución que que intenta reconstituir el aspecto de los colores sin el barniz. ¿Por qué presentar esta obra famosísima? Porque es un buen ejemplo de la pintura al óleo, la pintura al huile, y de lo que permite hacer. Habréis notado que esta pintura de Leonardo es una pintura que da un sentimiento de líneas borrosas. Hay pocas líneas nítidas. ¿Por qué? Porque el pintor, Leonardo, pone muchas pinceladas, beaucoup de pinceau, pinceladas muy ligeras, y cada pincelada permite matizar, nuancer, permite obtener este aspecto borroso que busca el pintor. Es posible con la pintura al óleo porque la pintura al óleo seca lentamente y entonces se puede trabajar mucho tiempo sobre una pintura y se puede retocar, retoucher una pintura. Este estilo típico de Leonardo, este aspecto borroso, es lo que llamamos el esfumado, el sfumato. El esfumado es un estilo que da el sentimiento de la presencia de humo en la obra, con este aspecto borroso. Otra vez, eso solo es posible con la pintura al óleo.
Otra técnica que se utiliza mucho en aquella época y que permite difundir el arte del Renacimiento, que permite dar a conocer el trabajo de un artista, son los grabados. Pues en la Edad Media ya existen el grabado en madera, se sigue utilizando, pero se desarrolla también el grabado en cobre, en metal, entonces, que permite obtener detalles mucho más importantes y precisos. El sistema es simple. El artista graba una placa de cobre, lo que vemos aquí. En esta placa se pone tinta y se utiliza el sistema de la imprenta con una hoja de papel para obtener la obra de arte, una obra de arte que además se puede reproducir. Bueno, aquí tenemos algunas de las técnicas nuevas que aparecen. Con todo esto vemos que el cambio con la Edad Media es total. Cambiamos de técnicas, cambiamos de visión. Eso lo podemos ilustrar con estas tres obras que representan el mismo tema, un tema religioso, la Virgen María con el Niño Jesús, pero se trata de la representación de la Virgen María en tres épocas diferentes. Tenemos dos pinturas de la época medieval y una de la época renacentista. Primera obra, se trata de una pintura en un libro del siglo XII. Representa a la Virgen y el Niño Jesús, la Virgen representada como una reina, con una corona, con un trono, entre sus brazos está el Niño Jesús, pero aquí representado como un adulto en reducción. Y podemos notar también que la persona que está en primer plano aparece muy pequeña. Efectivamente tenemos aquí una obra simbólica. Es decir, que la Virgen es más grande porque es mucho más importante. La estatura del personaje representa su importancia social, cultural, política. No se trata de una visión realista, se trata de una visión simbólica. De la misma forma, está en un palacio, en un edificio, y eso solo es un esquema, un símbolo de edificio. No se trata de representar el edificio de forma realista. Además, lo podéis ver, no hay profundidad, no hay tres dimensiones. Con la segunda obra estamos a finales del siglo XIII, en Italia, con una obra de Cimabue, y esta obra representa de la misma forma la Virgen con el Niño Jesús en un trono, rodeada de ángeles, y debajo vemos santos. Y es interesante porque aquí observamos una representación un poco más realista de los vestidos. Vemos también una tentativa de representar el trono en tres dimensiones, pero quedamos en un espacio simbólico. Efectivamente, vemos que la Virgen es mucho más grande, porque es mucho más importante. El Niño Jesús pues es más pequeño porque es un niño, pero se representa, bueno, un poco menos como un adulto en reducción, pero bueno, todavía no es muy claramente un niño. Y sobre todo tenemos un fondo dorado que da un aspecto eternal a esta escena. El fondo dorado es una manera de sacar esta escena de la realidad. Y para acabar, pues tenemos la tercera pintura. Aquí tenemos una pintura al óleo. Es una pintura realizada por Filippo Lippi en el siglo XV. Y es interesante porque aquí tenemos una visión mucho más realista en la técnica, con la perspectiva geométrica que aparece claramente, con una representación mucho más realista de los rasgos humanos, de los vestidos,
El niño Jesús aparece aquí de verdad como un niño y hasta como un bebé. Y bueno, la Virgen aquí está representada como una mujer italiana de aquella época. Y su aureola aquí se ve muy poco. Hay símbolos, por supuesto, en esta obra, pero aparece mucho más como una escena cotidiana representada de forma realista. Eso no es la misma visión del mundo que en las dos primeras obras. Podemos notar que esta pintura de Filippo Lippi es una pintura italiana y efectivamente estos grandes cambios se producen, ya lo habréis notado, en Italia y por eso vamos a ver los focos del Renacimiento y vamos a ver que Italia es el primer foco, es la fuente del Renacimiento, es la zona de origen del Renacimiento, pero esto es algo que veremos en el video que viene porque se acabó la misa por hoy.